con Juan Carlos Zabalza, es asesor de gabinete de Miguel Lifchit, gobernador de la provincia. ¿Cómo le va, Zabalza? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Nosotros andamos bien. Veremos después de la nota si estamos mejor o estamos peor. Lo vimos a Zabalza participar desde el comienzo de esta relación gobierno provincial y gobierno nacional por el tema de la seguridad. ¿Tiene confianza en este plan que se está armando? ¿Cree que va a llegar a buen puerto? Yo creo que sí. Creo que primero se cumple algo por lo cual hemos trabajado enormemente en Santa Fe, que es la coordinación para mejorar la cuestión de inseguridad de las políticas nacionales con provinciales. Creo que ese es un requisito esencial. Y segundo, estamos frente a un gobierno nacional que ha reconocido la existencia de los delitos complejos como el narcotráfico. Yo recuerdo el periodo anterior de gobierno, jamás la presidenta reconoció, jamás habló del narcotráfico como problema. Pero perdón, el que no veía que había narcotráfico, porque no quería verlo, Juan Carlos. A ver, nunca se habló a nivel presidencial. Y yo digo, uno de los primeros hechos que ha tomado este gobierno ha sido reconocer la existencia de este delito complejo, de esta narcocriminalidad que está asolando el país, y creo que hay una situación particular en Santa Fe, provincia, y en Rosario también, con algunos índices superiores a la media nacional, que amerita que las fuerzas federales tengan una inserción y una cooperación y un trabajo en común con el nivel provincial. ¿Y se puede trabajar en conjunto? ¿Se puede haber diálogo? Cada uno por su lado. ¿Se siente que puede terminar bien esto? Yo estoy absoluta y profundamente convencido de que va a terminar bien, y la decisión del gobierno provincial es trabajar en conjunto con las fuerzas federales. Digo, yo creo que de alguna manera hay que entender, y esto es muy importante, de que hay un delito mucho más complejo que lo que había antes, y al delito de la narcocriminalidad no se lo puede enfrentar desde los gobiernos subnacionales. Nosotros podemos cooperar, nosotros podemos generar condiciones, y tiene que haber obviamente una política de seguridad en la provincia que incentive conjuntamente con los municipios la necesidad de la prevención de delitos. Hay una palabra que al gobierno provincial no le gusta escuchar, que es el tema del fracaso en materia de seguridad. ¿Usted cree que no se ha fracasado en materia de seguridad en la provincia? Yo estoy convencido que no. Yo creo que nosotros arrancamos con el Frente Progresista, donde no existía Ministerio de Seguridad y no existía ni Ministerio de Justicia. Ha habido importantes reformas en la estructura policial, todo insuficiente. Pero a ver, la policía hay que asumirla como tal y hay que trabajar para modificarla. Y esto es todo parte de un proceso. La justicia hay que asumirla como tal y hay que trabajar para modificarla. Y son procesos que se vienen dando. No tienen velocidad, esto lo acepto, pero insisto, es muy difícil que haya velocidad en un país en donde la inseguridad se ha transformado en un flagelo y el narcotráfico es una realidad que se incrementó en los últimos años exponencialmente. Pero la gente no cree ni en la justicia ni en la policía. ¿Qué le dice a esa gente? Porque las marchas existieron. Bueno, en primer lugar, que crean en ellos mismos y que trabajemos todos juntos, porque todos podemos hacer las cosas para mejorar. Yo creo que hay una sociedad violenta. Nadie tiene la culpa, y mucho menos los jóvenes que son víctimas de la violencia. Pero hay una sociedad que ha acrecentado su violencia. Hay una sociedad, no me gusta hablar etéreamente, pero yo la defino como una sociedad capitalista que potencia el consumo desenfrenado, la ausencia de valores. El consumo desenfrenado genera violencia. La falta y la gran desigualdad que se da acrecienta esa violencia en las zonas más golpeadas por la desigualdad. Siempre, tanto en el país del litoral que tenemos en Rosario como acá, siempre terminamos lo mismo. ¿Esa violencia se genera por la falta de conjunto familiar? Es uno de los factores, es parte de la sociedad que vivimos. Se ha roto la sociedad y hay sectores, la familia, y hay sectores de la sociedad que hace muchos años no tienen familia. Ahora, Zabalza, hay jóvenes que se han creado sin familia. Zabalza, a ver, hay una cuestión. Acá cuando se empezó a hablar de esto hubo chisporroteos entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. ¿Cree que se puede dejar de lado las mezquindades políticas? Hablo tanto de Santa Fe como del gobierno nacional, los dos. ¿Podrán dejarlo de lado? Estoy convencido que sí. Ayer estuvo la ministra Bullrich, avanzó en un tema que
nosotros tenemos trabajos hechos sobre el tema de los puertos y de la falta de vigilancia por parte de prefectura. Pero perdón, Peralta, el exdiputado nacional Peralta, sí, que es del Frente, que es de ustedes, aquí en esta misma mesa, hace un año y pico, habló de la droga en los puertos. Pero es que totalmente, y por el río, porque la vía del río es una vía de... La propia ministra ayer aludió a las canoas, los barquitos que descargan o cargan en el medio de los containers que pasan, y la falta de vigilancia de los containers. La aduana, usted sabe que era un colador absoluto sin ningún tipo de control. Después la ministra también se reunió con la Justicia Federal. Sí, sí. Es otro reclamo de la provincia. Llamado con Bullrich. No, yo he trabajado con la ministra en conjunto tratando de sacar la extinción de dominio en la Cámara de Diputados de la Nación y no lo logramos. Bueno, acá en Santa Fe sí se logró. Acá se logró. Acá se logró y también es un logro de esto que usted está planteando. Hay un plan para luchar contra la inseguridad. Gracias por venir. Gracias por venir. Seguimos en el tema porque vamos a estar con el senador Lisandro Enrico. Él habla sobre esta cuestión de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. 3 veces se intentó en la Cámara de Diputados, no se votó. ¿Será la tercera la vencida? Escuchemos. Hemos votado una de esas leyes recién, que es muy importante, que es una modificación al Código Procesal Penal, justamente en el sentido de dar más firmeza en la aplicación de la ley y de tomar a la seguridad como una tarea fundamental de la justicia, impedir el daño de las víctimas. Entendemos que la seguridad también es un derecho humano que tiene que ser respetado, por eso hemos modificado los aspectos más polémicos de la legislación, que es la prisión preventiva, la detención, el juicio abreviado, son los temas que creemos del Senado que tienen que ser revisados. Bueno, el decomiso también lo acabamos de votar recién, lo hicimos ley, lo estamos comunicando al Poder Ejecutivo, lo hemos votado sin modificaciones. Esta ley yo creo que en la Cámara de Diputados esta vez va a ser, espero que sea votada, porque es la tercera vez que el Senado plantea una reforma al Código Procesal Penal santafesino. ¿Por qué? Porque vemos la inseguridad, vemos los casos donde una persona que comete un delito vuelve a la casa al poco tiempo y queremos justamente que la ley le marque claramente a los operadores del sistema judicial, fiscales, jueces y defensores, que hay situaciones que merecen el aprisionamiento de las personas y sin dilaciones aplicar la ley. Es decir, no queremos las evasivas, las chicanas en el proceso para que una persona que comete un delito, que rompe reglas sociales, quede en libertad si el delito que se ha cometido es importante, es grave. También modificamos la ley que regula el funcionamiento de los fiscales y los principios de actuación de los fiscales, y el primer principio que se le impone, que es nuevo, es que tienen que investigar los delitos, tienen que ir a fondo con la acusación. Si un hecho está en duda, que si es tentativa de robo, que vayan por apelar que es un robo. Si está en duda si es flagrancia. Queremos los fiscales más comprometidos en la investigación, en sostener la acción punitiva y en resguardar justamente la función del Estado de perseguir el delito. Eso también es una modificación que nació justamente de aquí del Senado. Bien, vamos a hablar del tema de las tarifas. Mariano Vares, abogado, ya estuvo con nosotros varias veces. Volvemos sobre el tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, se hicieron las audiencias públicas, empezaron a llegar las facturas de gas. ¿Conforme con la audiencia pública? La audiencia pública tuvo algunas cuestiones que van a tener que ser perfectibles a futuro. Yo creo que cumplió las expectativas, pero sí se dieron situaciones que podemos tirar de casi graves. Hubo muchos participantes inscriptos que finalmente no pudieron exponer, bajo el argumento de que iban a exponer con iguales argumentos que otros expositores. Un argumento que es un poco curioso porque de última todos los representantes de las empresas que iban a exponer también iban a exponer con argumentos similares entre sí. Pero más allá de eso... Ahora se iba a ser eterna si exponían todo lo que querían exponer. Sí, seguramente se iba a ser eterna, pero bueno, es una audiencia pública y lo que hay que tratar de garantizar es la mayor... ¿Y para qué sirve la audiencia pública? En realidad, porque no es vinculante, el gobierno después hace lo que quiere. Digo, ¿para qué sirve? No, tampoco es que el gobierno hace lo que quiere. La Corte fue clara en el fallo de CEPIS en este sentido y dijo que la audiencia pública no podía ser para convalidar una decisión que ya estaba tomada de antemano. La audiencia pública tiene que elaborar un informe de la misma audiencia con posterioridad y ese informe no puede distar de todas las, o tiene que estar fundamentado, no puede distar de lo que se ha vertido en la audiencia. Es decir, haciendo una ponderación de las distintas cuestiones que se han ventilado
y teniendo en cuenta desde todos los sectores que se ha opinado sobre el tema, realizar ese informe, y ese informe va a ser la base y el fundamento para el aumento que se dé y la proporcionalidad que se dé y la razonabilidad que se le dé a ese aumento. Ahora la gente va a tener que pagar. Sí, ahora la gente va a tener que pagar seguramente cuando luego de las conclusiones de la audiencia se elabore el nuevo cuadro tarifario. Ya respecto de lo que ya ha ocurrido, las boletas de gas ya llegan llegado, claro, con crédito a favor de los usuarios que han pagado. Y bueno, y a futuro seguramente también se seguirá discutiendo, porque el planteo de muchos de los que han participado en las audiencias públicas es que en un país tan inestable como es Argentina no le podemos dar validez a una audiencia pública de aquí a 3 años, porque las condiciones pueden variar, y en eso la Corte también hizo hincapié al no convalidar las audiencias del año 2005 para los aumentos de Ahora, Mariano, hay una cuestión. Esto es para los residenciales, digamos, para los hogares. Ha quedado la pequeña y mediana empresa, comercio, fuera de esta baja en el aumento de la tarifa. ¿El gobierno, que ha escuchado la audiencia pública, podrá retocar el tema de la pequeña y mediana empresa fundamentalmente? Eso va a depender de una decisión política del gobierno y si los costos políticos que quiera pagar, pero ya escapa a lo jurídico. ¿Se tiene el porcentaje de residenciales que hay en el país, más o menos? Representan como consumidores algo así como el 30% claro, sí, del total del consumo de gas. Es decir, a esa gente, a ese 30% es que le llega el aumento, digamos. Claro, es al que le van a llegar los futuros aumentos, porque hoy le está llegando notas de crédito por lo que ya han pagado con el aumento que fue revocado por la ¿Y Corte. el que pagó y le tienen que devolver, cómo es? Por eso, llega la factura, generalmente quienes hayan pagado con el cuadro tarifario que no está más vigente, le llega una factura con una nota de crédito que le dice, bueno, durante este periodo usted consumió tantos metros cúbicos de gas, el importe es tanto, y usted ya había pagado, se me ocurre, 1.000 pesos, digamos, y su factura hoy es de 53 pesos. Claro. Entonces le sigue quedando 900 pesos de aquí Ahora, a mucha futuro. gente se pregunta también qué va a pasar con el tema de la energía eléctrica, porque también se habla de audiencia pública para la energía eléctrica y es el otro tema en la República Argentina. ¿Qué va a pasar con la tarifa eléctrica? Digamos, es un tema diferente al tema del gas. Sí, es diferente, pero los parámetros que hace toda la Corte para los mecanismos de participación en servicios públicos monopólicos puede llegar a tener una gran incidencia. Sí se resolvió la Corte la improcedencia de una medida cautelar respecto de los amparos que hay presentados sobre energía eléctrica, pero todavía no ha decidido sobre el fondo. Habrá que esperar a ver a que llegue a la Corte. ¿Pero qué quiere decir eso? Digamos, en castellano. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Hay posibilidad de que se frene el aumento de la energía eléctrica también? Dependerá de lo que digan los jueces. Eso todavía se está tramitando en este momento. Yo creo que existe una posibilidad cierta en base a lo que se ha dicho en el fallo respecto del gas. ¿Te comprometes en volver después de los aumentos? Sí, por supuesto. Con la factura paga. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a la pausa rápidamente, ya volvemos en primera persona, no se vaya.